porque la fe se mueve de lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, Dios podría hacerme crecer a mis 10 centímetros, porque yo digo, Señor, por ejemplo, mido 1,70 m nomás, pucha, sería genial si mido 1,80 m, ¿cierto? ¿Dios tiene el poder para que yo crezca? Claro que sí. El creador del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Sí. Pero no porque yo crea que Él lo puede hacer, significa que lo va a hacer. Esa no es una fe práctica e ilimitada, porque no se ajusta a la voluntad de Dios. Aquí nosotros tenemos que ver un tema importante que el Señor Jesucristo en el versículo 4, o sea, en el versículo 41, y vamos a continuar con el versículo 42, dice: Padre, gracias te doy que me has oído. La decisión de Jesús de actuar en fe, de decir quiten la piedra, Lázaro ven fuera, ¿cierto? Y sale Lázaro vivo, ¿cierto? Eso no fue porque yo creo que Dios lo puede resucitar. O sea, Jesús sabía que Dios tenía el poder para resucitarlo, pero no por eso actuó, sino que dijo, gracias Señor porque me oyes. Eso habla de una petición y una respuesta. Porque cuando habla ahí de que me oye, no es que Dios escucha todo lo que yo digo por el hecho de ser omnisciente, sino de oír es de, ¿cómo podríamos decir? De una respuesta positiva a mi petición. Entonces hubo una respuesta, y conforme a la respuesta de Dios, actúa la fe práctica e ilimitada. Y esa es una gran diferencia entre presunción y fe. Entre la superfe, ¿cierto?, y la fe práctica e ilimitada del reino de Dios. Porque la fe del reino de Dios se somete al reino de Dios, se somete al rey, actúa conforme a la voluntad de Dios. Es más, la voluntad de Dios se hace por medio de la fe. Y la fe se mueve por medio de la voluntad de Dios. Entonces vemos de que no es que yo crea que Dios es capaz, porque Dios es capaz, sino que yo sé que Dios es capaz, que tengo que creerlo, ¿cierto?, con todo mi corazón, y a la vez tengo que tener la certeza de que Dios lo va a hacer, de que es voluntad de Dios que sea. Entonces aquí vemos un hecho importante. En el versículo 42 dice: yo sabía que siempre me oyes. Dice, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesús sabía, tenía la confianza que Dios lo oía, pero no de un punto de vista de soberbia, de decir, Dios siempre me oye a mí porque yo soy el ungido, porque soy el Cristo, porque soy el enviado. Nosotros vemos en Juan 9 también dice, cuando el ciego de nacimiento es sanado, él dice claramente, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este Dios oye. Entonces Jesús tenía un respaldo para saber de que Dios lo oía, en el sentido que le iba a responder favorablemente a su petición. ¿Cuál era ese? De que era temeroso de Dios y hacía su voluntad. Por eso que no le iba a pedir algo que estuviese fuera de su voluntad. Porque la fe práctica que cambia nuestras vidas y que nos lleva a vivir, nos lleva a complementarnos de tal manera con la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, yo me empiezo a identificar con la voluntad de Dios. Es cuando, por ejemplo, yo conozco a alguien, y me relaciono tanto con alguien, de que yo sé lo que haría en estas circunstancias. Por ejemplo, yo sé en ciertas circunstancias qué va a responder mi esposa si pasa algo. Y podría incluso hasta responder por ella si ella no está. Desde ese punto y más profundo que eso, la fe nos lleva a identificarnos con la voluntad de Dios. Entonces, no es solamente que yo crea que Dios puede hacerlo, que es una parte importante. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero no supersticiosamente. No porque yo creo en un Dios, cierto, imaginario, que es un Dios que todo lo puede hacer y no hay ningún imposible para Él. Claro que no hay ningún imposible para Él, pero tenemos que entender lo práctico de que no hay nada imposible para Él, de que se debe de hacer. Hay un proceso, hay una esencia, hay un mecanismo que se activa para que las cosas sean hechas, que no es magia. Entonces, tenemos que saber de que Dios lo hace, o de que Dios lo puede hacer porque es capaz de hacerlo, y tenemos que entender de que Dios lo quiere hacer, que es su voluntad. Esa es la fe práctica ilimitada, que aquí tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo.